Buenas tardes a todos. Me corresponde a mí en esta ocasión hacer la crítica al artículo. Bueno, en esta ocasión para su servidor es la segunda ocasión que leo el artículo y sí hay una interpretación un tanto distinta ya de acuerdo a todo lo que hemos venido leyendo y también discutiendo en los seminarios previos. Y una de las críticas, primero, digo, al hablar de crítica, no voy a hacer planteamientos todo malo o todo bueno, sino que creo que hay cosas muy positivas del artículo y otras que podrían considerarse para una mejora en siguientes investigaciones, ¿no? En este sentido, creo que el artículo atina a la investigación de las pequeñas, de las pymes, en cuanto a cómo generan la resiliencia en la comunidad en la que se establecen. Creo que es un tema bastante interesante, como ambos autores plantean, poco estudiado, y que de alguna manera, si bien está muy acotado la investigación, porque es en una zona rural de Escocia, con una perspectiva muy concreta de negocios pequeños dedicados a la agricultura y que se ven afectados por en estas situaciones amenazas climatológicas como puede ser una inundación. En este sentido, algo que viendo, retomando ahí la lectura, e incluso ahorita escuchando el podcast que me envió la doctora, también hay elementos que dices, ok, va a estar interesante, ¿no? Un punto que manejan los autores al final, ellos dicen, bueno, sabemos que esto está acotado y sabemos que se pueden hacer varias cosas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, una de estas situaciones es, vamos a hacer un análisis más desde la perspectiva sistémica para poder entender las relaciones que existen entre los diversos agentes que están interactuando. Y ellos hacen un planteamiento en el artículo donde establecen precisamente que hay una cuestión de tensión entre cómo el concepto de resiliencia se baja desde la perspectiva de ciencias naturales a las ciencias sociales y donde hay esa tensión en el sentido donde hay no, no sé si llamarlo corriente, pero sí una forma de ver donde hay un conservadurismo del concepto donde plantea más la habilidad para recuperarse de un choque externo y la otra más dinámica, es decir, cómo puedo adaptarme a ese choque externo. Hacen el planteamiento en el artículo que es muy sistema de sistemas, pero luego optan, pero bueno, en este artículo vamos a seguir la definición que establece el gobierno en este caso escocés, donde definen ellos que la resiliencia es la resiliencia comunitaria, es la habilidad de las comunidades de utilizar los recursos y conocimientos locales para autoayudarse durante una emergencia. Y aquí creo que es importante contextualizar en este sentido de que en una primera instancia, en una emergencia, en lo que llegan obviamente las ayudas gubernamentales, hay una necesidad de que la misma comunidad se autoayude, porque de otra manera va a ser muy difícil sobrevivir a ese impacto. El tema que maneja, hasta donde lo entiendo yo, toda la parte normativa de la ley es, ok, sobrevivimos, ahora necesitamos recuperarnos rápido. Es decir, de una u otra manera, sí juegan con esas dos perspectivas estoy sobreviviendo, pero ahora me recupero rápido para que poder seguir haciendo transacciones a través del negocio y que la economía siga fluyendo y que la comunidad pueda seguir subsistiendo en ese sentido. Entonces, creo que esta parte quizás los autores pudieron haberse arriesgado un poquito más y ver esas cuestiones sistemáticas para ver las relaciones de los agentes desde esa perspectiva más sistémica de interacciones e interdependencias de diferentes agentes. Porque en este aspecto solamente consideran a las pequeñas empresas con respecto a la comunidad, pero no están considerando otros elementos de su contexto, como pueden ser aquellos grupos que se organizaron para que hacían actividades resilientes que no fueron entrevistados, o inclusive las mismas personas que no participan
en esas actividades que son parte también de la comunidad y se van a ver afectados. Aquí lo digo yo con otro elemento a manera de hacer algo distinto. En su metodología, ellos hacen dos etapas de entrevista. La primera de ellas es a profundidad semiestructurada, solamente a 4 dueños que participan activamente de este grupo. Son entrevistas telefónicas. Quizás valdría la pena hacerlas presenciales, porque siempre la información que se obtiene en el cara a cara da más información que una entrevista vía telefónica e incluso pues agrandar la muestra y no solamente incluir a aquellas personas o en este caso dueños o gerentes de negocios pequeños que sí están participando, sino también involucrar a aquellos a quienes no. Y lo mismo pasa por entrevistar a aquellas personas o grupos que también de alguna manera estén interactuando en estos procesos con una intención para poder entender esas interacciones de estos grupos y poder ver posibles habilitadores o posibles barreras que se están enfrentando a la hora de una sobrevivencia de los pequeños negocios y una recuperación rápida de estos pequeños negocios en cuanto o en tanto llega la ayuda gubernamental. Algo aquí importante, creo que vale la pena poner en contexto, es que si bien para una perspectiva latinoamericana no está, por ejemplo, aquí no se contemplan negocios informales. Hasta donde entiendo, en Europa muy regulado el tema de esta cuestión de hacer negocios y tienes que como que registrarte a la hora que tú quieres hacer un negocio de algo, un emprendimiento, está registrado. Pues bajo esa lógica es que los autores también van haciendo su estudio y también a la hora de que van haciendo una prescripción posterior a su diagnóstico, pues es una prescripción enfocada, digamos, basada en ese diagnóstico, podemos decir, parcial, bajo el contexto que están ellos planteando, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, digamos que hay elementos muy rescatables que pudiéramos hacer desde la perspectiva más de Latinoamérica, donde la informalidad de los negocios es muy grande y también obviamente tiene una relevancia importante porque generan muchos empleos y una derrama económica interesante. Entonces, en este sentido, sí, el artículo no adolece de esta situación, que creo que valdría la pena tomarlo en investigaciones previas, ¿no? Eh, bueno, ya las entrevistas, eso ya lo planteé. Eh, y bueno, el elemento aquí que también yo marcaría como algo también a seguir fundizando. El artículo se basa mucho en esta parte de la recuperación de los pequeños negocios para que generen resiliencia comunitaria. Pero es en esta parte ya posterior al evento, o cuando sufrimos ese evento externo, ese impacto, ese choque. No trata mucho acerca de cómo podemos sobrevivir a este choque, las pequeñas empresas. Luego tratan ya en la parte más de diagnóstico, de prescripción que hacen, dan una serie como de actividades que en antelación las pequeñas empresas pudieran estar haciendo para ir generando, construyendo esa resiliencia en un sentido de que pueda abarcar tanto ese sobrevivir y posteriormente la recuperación a un choque externo que pues puede ser una recuperación o de una forma inmediata o a mediano o largo plazo, ¿no? Entonces creo que para mí estos son los elementos que tengo como puntos ahí del artículo, adicional pues a lo que ya nos platicó Fabiola, que nos fue relatando en lo que consistía el artículo, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna inquietud, si no, pasaría a la relatoría del artículo del seminario 3 y en este caso el artículo es construyendo resiliencia en los negocios debido a los choques externos, ¿no?
El artículo propone un modelo conceptual de cómo las redes sociales podrían ayudar a las pequeñas empresas que se dedican al turismo y a la hotelería o hostelería, también aquí le llaman, ¿no? Este artículo entiendo que es escrito en Australia o los autores son australianos y están planteando una perspectiva desde la COVID, cuando fue el tema de la COVID. Entonces, ellos plantean hacer esta relatoría de cómo las redes sociales, la adquisición de recursos y la construcción de resiliencia están interactuando bajo un contexto en el cual estas interacciones van generando una dinámica que nos permitirían ser más resilientes desde las pequeñas empresas y cómo esto puede tener un impacto hacia la comunidad. Ellos plantean que obviamente la pequeña empresa tiene un impacto económico muy fuerte en cuanto a la generación de empleos y de rama económica. Ellos establecen que el 95% de las empresas que se dedican a hotelería y turismo en Australia tienen menos de 20 empleados. O sea, es un número impresionante, ¿no? Lo que ellos están planteando. Pero al mismo tiempo, ellos dicen, bueno, el punto es que así como ellos están aportando en bastante fuerte a la economía en cuanto a derrama y generación de empleo, también su vulnerabilidad es muy alta. Entonces, es algo que no ha estado estudiado a profundidad y que ellos ven una oportunidad ahí de profundizar más en lo que se refiere a esta situación, ¿no? Entonces, van ellos planteando paso a paso cómo van desarrollando esta relación de los diferentes elementos que están enmarcando. Entonces, este artículo proporciona un marco de referencia a través de una serie de argumentaciones y proposiciones, donde a través de una fundamentación teórica van construyendo estas interacciones o estas interdependencias entre recursos, el cómo yo puedo acceder a recursos, las redes sociales y cómo se genera la resiliencia, en este caso empresarial, con un impacto en la comunidad ante situaciones de impacto externas, ¿no? También al final genera una serie de futuras investigaciones que se pueden dar al contexto, sobre todo en el sentido de que permitiría obtener más evidencias de qué podrían apoyar en la construcción de esta resiliencia, ¿no? Eh, y empiezan ellos estableciendo, vamos a ver qué son las redes sociales desde la perspectiva de pequeños negocios y ellos toman una definición. Entonces, la definición que ellos utilizan es que negocio pequeño es aquel que es financiado por un individuo o un grupo pequeño y que es directamente administrado por el dueño o por una persona de una manera personalizada y no a través de una estructura de gestión muy formalizada. Esto es importante porque nos da un marco de referencia muy claro de qué es lo que están ellos, su objeto de estudio y el fenómeno que están investigando. Y empiezan a establecer como características de estas pequeñas empresas, cómo pueden estas características, ya sea a través de consideradas vulnerabilidades o a través de consideradas ventajas, y las enlistan. Por ejemplo, las vulnerabilidades que ellos plantean es, bueno, hay un exceso limitado de recursos físicos y financieros, restricciones en la parte de talento. Obviamente eso me da pauta porque a que no tenga yo agilidad en la contratación de personal y siempre mi planeación siempre va a ser a corto plazo. No hay una percepción de responsabilidad en cuanto a la participación y gestión de desastres. No lo ven así, ¿no? Pero a su vez tienen cosas positivas. Y la parte de ventajas que se ven es, obviamente, ante una situación de choque externo, tienen menos pérdidas que empresas mucho más grandes, se adaptan de manera más ágil al responder a una situación de este tipo y poseen conocimientos internos muy fuertes de su comunidad que les va a permitir buscar o acceder a recursos más rápido que en un sentido que empresas de otra característica, ¿no? ¿Y por qué? Porque disfrutan del apoyo de las redes locales y obviamente de las redes personales. Eh, para las pequeñas empresas, en este caso dedicadas al turismo y la hotelería,
Ellos son dependientes de sus redes y también de la colaboración con organizaciones externas que podrían ser de alguna manera más pronunciadas para compensar esas vulnerabilidades que ellos tienen. En tanto a sus redes sociales, en la medida que ellos vayan construyéndolas, pues estarían no solamente en mejores posiciones de sobrevivir ante un choque externo, sino una recuperación mucho más rápida de esta situación. Van contextualizando el tema de las redes sociales y luego establecen o manejan una definición de red social que es la siguiente. Son fenómenos sociales compuestos de entidades conectadas por lazos muy específicos que reflejan interacción e interdependencia, como pueden ser la amistad, el parentesco, el intercambio de conocimiento, entre otras. Considero importante poner la definición para no tener la confusión de redes sociales como se manejan ahorita, que pudieran ser como las plataformas, ¿no? De las interacciones que entendemos por redes sociales. En este aspecto es algo distinto, es una perspectiva más, entiendo yo, más sociológica y creo que es importante establecerla, ¿no? Esta combinación de conexiones tanto personales como profesionales hacen una complejidad muy fuerte en sus relaciones y eso hace que tengan redes sociales también complejas. Entonces, el artículo establece tres tipos de relaciones, de red de relaciones sociales. Aquellas que son de unión, es decir, que están a mi círculo cercano, generalmente pueden ser familia, conocidos, y son muy, muy, muy estrechas, muy fuertes. Y también redes de puente, que en este caso son como las actividades profesionales o instituciones que me pueden dar pauta a interaccionar con otro tipo de organizaciones o de personas. Y las de enlace, que en este caso casi siempre se van a establecer a través de aspectos más gubernamentales o de política o de, ya sea en este caso del municipio, del estado donde ellos se plantean. ¿No? ¿Por qué son relevantes estas redes sociales? Ellos plantean que dependiendo del tipo de red social, es el tipo de recursos a los que yo podría accesar en un evento de choque externo. Y esto me va a permitir a mí, obviamente, sobrevivir y de alguna manera recuperarme de una forma más rápida para continuar con mi actividad económica. Entonces, al hacer esto, conectan ahora con la parte de negocios. Y aquí también establecen una definición donde ellos consideran que el negocio es una unidad administrativa que emplean recursos productivos para obtener una ventaja competitiva. Y ya sea a través de esta gestión de los recursos, lo que yo estoy buscando en esta ventaja competitiva, que de aquí toman el elemento de la teoría de recursos y capacidades, que tiene que ser un recurso raro, que me genere valor, que sea difícil de sustituir, que sea inimitable para poder generar esta ventaja competitiva. Eh, Basado en este marco de referencia, en estos recursos, yo podría tener, o los pequeños negocios podrían tener acceso a diferentes tipos de recursos, ya sean naturales, físicos, sociales, humanos y financieros. Estos recursos están estrechamente interrelacionados entre sí y la obtención de uno de estos recursos me permitiría accesar a otros recursos. Por ejemplo, como la parte financiera me permitiría accesar en su momento a ciertos recursos físicos, a ciertos recursos humanos a la hora de contratar nuevamente a personal o inclusive insumos de materia prima que me permitirían seguir continuando con mi actividad. Entonces, esto es importante considerarlo debido a las vulnerabilidades y ventajas que tienen las características de las pequeñas empresas, es bien importante a tener este acceso a los recursos, por lo que entender el tipo de redes sociales a los que cuentan estas empresas es bien relevante porque es el tipo de recursos al que pueden acceder. Es decir, el artículo establece una relación muy estrecha, muy interdependiente entre el tipo de red social que se tiene como pequeña empresa y el tipo de recursos al que yo puedo acceder. Esto me va a permitir a mí, en un sentido, desde una perspectiva de la teoría de capital social,
que la noción de las redes sociales son activos muy valiosos que me van a proveer tanto a individuos como a personas los recursos que de otra forma sería muy difícil obtener. Entonces, lo que para una persona aplica, en este caso aplicaría también para las pequeñas empresas, porque es un reflejo de la parte individualidad hacia la parte de la organización. Entonces, en esta transferencia es que es válida esta relación que están estableciendo los autores desde su perspectiva en esta situación de obtener los recursos. Esta obtención de recursos lo que me va a permitir es ser más resiliente. Y aquí está algo que se me hizo muy interesante del artículo. También establecen cuál es la definición que ellos toman de resiliencia. Entonces, como ellos están planteando que estamos viendo negocios, entonces toman una definición no tanto desde una perspectiva más desde ciencias naturales, sino desde una perspectiva de negocios. Entonces, desde esta perspectiva económica, ellos establecen que hay dos vertientes, ¿no? Aquella que es estática y la aquella que es dinámica. La estática se refiere a la habilidad de la entidad o sistema cuando es impactada a mantenerse funcionando, es decir, en otra perspectiva es a sobrevivir. Y la parte dinámica se refiere a que se enfoca a la velocidad de la recuperación después del impacto para la reconstrucción del capital existente, es decir, se enfocan en la recuperación. Entonces los autores manejan ambos elementos, tanto de sobrevivir como recuperar, para hacer uso de estos recursos y ser empresas mucho más resilientes. Recursos que que yo puedo acceder a través de mis redes sociales. Es decir, en otras palabras, la respuesta y recuperación del negocio después de un evento de choque externo no solamente requiere de los recursos, sino también de la manera en cómo yo estoy gestionando estos recursos. Y que, bueno, en este sentido va a haber acciones a corto plazo y a largo plazo que tengo que hacer. A corto plazo, obviamente, son cuestiones de sobrevivencia y a largo plazo están planteando la parte de recuperación del negocio, ¿no? Eh, Ellos plantean que también importante es las características personales del dueño que se tienen, porque esto de alguna manera va a ir generando cierto tipo de redes a las cuales el mismo dueño o el grupo de propietarios va a poder tener acceso a estos recursos. Entonces, dependiendo obviamente del nivel de daño que se tenga, pues va a depender la durabilidad o la duración de esta recuperación en el impacto que se tiene en los negocios. Eh, Ellos manejan aquí una perspectiva, entiendo yo, desde sistemas, porque hacen el uso de las retroalimentaciones. Entonces ellos manejan el tema como tal, de lazos de retroalimentación, entre lo que es la resiliencia organizacional y los recursos sociales. Ellos plantean que las redes sociales se ven afectadas al mismo tiempo o influenciadas en el acceso de recursos y de la resiliencia organizacional. Es decir, hay una relación circular. Tanto los recursos afectan a la resiliencia y la resiliencia afecta a los recursos. Esta perspectiva es bastante interesante, donde voy a tratar un poquito este tema al tratar de enlazar ambos artículos posteriormente. Entonces, ahorita aquí lo dejo aquí para tenerlo, ¿no? Es en este sentido que ellos dicen, bueno, esta retroalimentación es importante considerarla, por lo tanto, es muy importante entender el contexto. Y en este contexto hay factores ambientales, pero también existen factores organizacionales. Y desde esta lógica de factores ambientales, ellos plantean que, bueno, están el impacto externo como tal, el evento, las normas socioculturales que tiene la comunidad que están relacionadas a prácticas para hacer que las redes sean parte del negocio, es decir, cómo se van generando estas redes sociales. Eh, Ellos sí, por ejemplo, hacen una distinción entre negocios formales y negocios informales. Y ellos están haciendo el planteamiento de decir, bueno, aquellos negocios que están en la informalidad pueden tener menor acceso a recursos
por no estar registrados, digamos, ante las normas o las leyes que rigen el comercio en una entidad o en una comunidad. Entonces ellos lo ven que la informalidad en un momento dado puede verse como una vulnerabilidad al acceso a estos recursos, ¿no? Ya en la parte de factores organizacionales, ellos ven cómo los subsectores, la forma de hacer negocios de manera formal o informal, la antigüedad que tiene el negocio, el tamaño y obviamente los atributos del dueño son factores de claves para ir generando estas redes sociales, en los contextos que están impactando para poder generar la resiliencia haciendo uso o teniendo acceso a estos recursos. Entonces, resumiendo, lo que ellos plantean es la resiliencia se va generando a través de la interacción de las redes sociales que tiene la empresa al acceso a recursos bajo un contexto muy particular en el cual estas interdependencias entre estos elementos se van dando y van haciendo una complejidad de estas redes sociales, a lo cual me va a permitir tener cierto tipo de accesos para sobrevivir y recuperarme a una situación de choque externo. Entonces, esta sería el resumen del artículo y lo que ahorita trataría de hacer es vincularlo con la primera lectura. Eh, Creo que esta segunda lectura toca elementos complementarios a la primera lectura en el sentido de un cambio en la definición que aquí ya sí hacen un uso más sistemático, más de sistemas, de la definición de resiliencia y la trata a través de los factores organizacionales y factores externos. Es decir, maneja el contexto como un elemento más que involucra a la resiliencia. Entonces, esto no, por ejemplo, en el primer artículo, no lo ven tanto de esta manera. Sí hay ciertos elementos donde dejan ver el uso de redes sociales de las pequeñas empresas también en el primer artículo, pero creo que este segundo artículo es mucho más claro y más nítido en la forma en que se van desarrollando estas interacciones. Quizás en un elemento yo complementaría en otro artículo y complementar lo que estamos viendo en este segundo, hacer otra investigación cualitativa más profunda en el primero, con elementos de este primero, ¿no? Entonces, el uso aquí de las redes sociales para poder tener acceso a recursos en las miras de sobrevivir y recuperarme, aunque no un evento externo, considerando los contextos o el contexto en este caso organizacional y de factores ambientales, hacen que de alguna manera elementos que están complementando al anterior, ¿no? Es de alguna forma, creo que la forma en que se van generando las redes sociales de los pequeños negocios son importantes. Creo que un elemento común en ambos artículos plantean la importancia del propietario. En la medida que el propietario tiene cierta conciencia o cierta perspectiva, ya sea de relacionarse con diferentes redes sociales o de la conciencia que yo tengo para poder de alguna manera anticiparme a ciertos eventos, tiene una vinculación, creo que sí están ahí conectados ambos artículos. Entonces, más o menos sería como yo lo estaría planteando, ¿no?